Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo, otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que hoy nos ven por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo no olviden activar la campanita en su celular para que así suene cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es muy pero muy fácil y al mismo tiempo muy hermoso. Vamos a tejer unas preciosas diademas con punto tulipanes en 3D. Este punto es muy hermoso. Vamos a tejerlo todo de una sola pieza con flores y con hojas. Y ustedes con este precioso punto, además de tejer diademas como vamos a hacer en este caso, ustedes pueden tejer también bufandas infinitas, pueden elaborar gorros, pueden tejer los bordes de las chaquetas, de las blusas, de los vestidos. Ustedes pueden darle infinitos usos y aplicaciones a estos preciosos puntos que yo les enseño. Y para esto vamos a usar los siguientes materiales: lanas de colores, crochet o ganchillo de 3 milímetros. Para nuestra diadema vamos a iniciar nuestro trabajo tejiendo de esta manera el nudo corredizo y ahí vamos a empezar 1, 2 y 3 cadenas. Cada 3 cadenas es un motivo del punto o va a salir un tulipán. Entonces son 3, 1, 2, 3. Ahí tenemos 2 motivos del punto, 1, 2 y 3. 3 motivos, 1, 2, 3, 4 motivos, 1, 2, 3, 5 motivos. Así seguimos hasta dar el contorno de la cabeza de quien queremos hacer y tejer la diadema, de 3 en 3. Entonces, una vez que ya tenemos la cantidad necesaria de cadenitas, de 3 en 3, ya saben, el punto es múltiplo de 3, cerramos deslizando el punto. Voy a tejer 1 y 2 cadenitas para dar altura y vamos a tejer la primera hilera de base con medios puntos altos. Bien, entonces vamos a hacer la primera fila de medios puntos altos. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, vamos a cerrar deslizando el punto y vamos a pasar la lana de color verde para tejer la fila de hojas. Entonces paso la lana de color verde, le hacemos un nudito. Entonces vamos a pasar así la lana y vamos a tejer 1 y 2 cadenas que equivalen a un punto alto sin terminar, y en el mismo lugar vamos a tejer un segundo punto alto sin terminar. Luego de eso vamos a tejer una cadenita de separación y nuevamente repetimos en el mismo lugar: punto alto sin terminar, segundo punto alto sin terminar, cerramos todo junto y ahora voy a contar 1, 2 y en el tercero voy a volver a repetir punto alto sin terminar, segundo punto alto sin terminar, cierro todo junto, una cadena de separación, en el mismo lugar punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto y continúo lazada 1, 2 y en el tercero vuelvo a tejer un punto alto sin terminar, un segundo punto alto sin terminar, cierro todo junto, una cadenita y nuevamente punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar y cierro todo junto. Nuevamente 1, 2 y en el tercero punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, una cadena de separación, punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar y cierro todo junto. Así voy a dar esta vuelta. Entonces miren, aquí hemos dado toda la vuelta y queda justo la separación. Cerramos aquí donde tenemos las 3 cadenitas que equivalen al punto alto y procedemos a cerrar el tejido. Ahí escondemos la lanita. Entonces vamos a pasar aquí
la lana de color blanco. Igual pasamos, hacemos un nudito y vamos a tejer. Entonces 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, y sobre eso 1, 2, 3 cadenas de separación, y aquí, ¿no?, entre cada uno de estos que forman las hojitas, aquí en la separación vamos a tejer un punto alto. ¿Ven? Nuevamente 1, 2 y 3 cadenitas, y aquí voy a tejer un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, y aquí en la separación un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas, y aquí en la separación un punto alto. Bien fácil, así damos toda la vuelta. Entonces, una vez que ya tenemos aquí, estamos terminando con las 3 cadenitas y empalmamos aquí donde hicimos las 3 cadenas de inicio que equivalen a un punto alto, y cerramos y cortamos. Entonces ahora vamos a cambiar el color. Yo voy a usar un color rosa. Pueden hacer los tulipanes de diferentes colores. Yo en este caso voy a usar color rosa. Vamos a hacerle un nudito y vamos a empezar a tejer nuestros tulipanes. Entonces estiramos así y hacemos lazada, y sería 1, 2, 3, ahí tenemos 3 puntos puff, cerramos el punto y repito 1, 2, 3, cerramos el punto y repito 1, 2, 3, cerramos el punto, y voy a tomar aquí el primer punto puff y voy a deslizar el punto cerrándolo así, de esta manera. Aquí en el interior voy a tejer, miren así, aquí en este espacio voy a tejer 1, 2 y 3 puntos bajos. ¿Ven? Miren, ahí queda la forma de nuestro tulipán. Ahora lazada, y paso aquí al siguiente y repito 1, 2 y 3 puntos puff, cierro y cierro el punto. Nuevamente 1, 2 y 3 puntos puff, cierro y cierro el punto. 1, 2 y 3 puntos puff, cierro y cierro el punto. Suelto aquí y cojo aquí el primer de los 3 puntos puff que he tejido, deslizo, y aquí dentro tejo 1, 2 y 3 puntos bajos. No estoy tocando para nada este calado que hemos tejido en blanco. ¿Ven? Ahí ya nos están saliendo 2 tulipanes. Y nuevamente repetimos en el centro 1, 2 y 3 puntos puff, cierro todo junto y cierro el punto. 1, 2 y 3 puntos puff, cierro todo junto y cierro el punto. 1, 2 y 3 puntos puff, cierro todo junto y cierro el punto. Tomo el primer punto puff, paso la lana con el crochet y tejo aquí en el centro 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y así me van a quedar mis tulipanes en 3D. Miren qué bonitos quedan, y voy a continuar. Son súper facilitos de hacer. Entonces repetimos 1, 2 y 3 puntos puff, cierro todo junto y cierro el punto. 1, 2 y 3 puntos puff, cierro todo junto, cierro el punto. 1, 2 y 3, cierro todo junto, cierro el punto, tomo el primer punto puff así, cojo el que he soltado, deslizo, y aquí en este pequeño interior tejo 3 puntos bajos, 1, 2
y 3. ¿Ven? Y así continúo tejiendo mis tulipanes fácilmente toda la vuelta. Entonces miren qué bonitos quedan. Hemos terminado nuestra hilera de tulipanes y simplemente deslizamos el punto aquí donde hemos iniciado. Cerramos, escondemos la lana y vamos a cambiar al color blanco. Entonces vamos a tomar aquí y vamos a pasar el color blanco. Hacemos un nudito. Si deseamos también al momento de tejer el blanco podríamos no haberlo cortado y continuar el tejido en este punto. Bien, entonces vamos a coger aquí en la separación entre tulipán y tulipán y vamos a coger también el color blanco. Vamos a tejer 1 y 2 cadenitas. Entonces una vez que hemos tejido las 2 cadenitas para dar altura, vamos a tomar aquí la lanita y vamos a esconder, y donde tenemos las 3 cadenitas voy a tejer 2 medios puntos altos, 1, 2, y aquí en la unión vamos a unir, aprovechar para unir. Aquí tengo donde la separación del tulipán y donde aquí, miren, aquí donde tenía el punto alto de la vuelta anterior, aquí voy a tejer, voy a hacer lazada y voy a unir uno con otro tejiendo el tercer medio punto alto. Recuerden que nuestros puntos son múltiplos de 3, entonces es así como voy a tejer. Aquí un medio punto alto, 2 medios puntos altos y unimos el color rosa de la separación de tulipán y tulipán con el punto alto de la vuelta anterior, siempre haciendo la lazada porque estamos tejiendo medios puntos altos. ¿Ven? Ahí. Y ahí van 3. Ahí voy uniendo y entonces termino al igual como he empezado. Lazada y volvemos a tejer aquí 1, 2 medios puntos altos, lazada, cojo aquí la separación entre tulipán y tulipán, paso, tomo aquí donde tengo el punto alto de la vuelta anterior y tejo el tercer medio punto alto. ¿Ven? Así me van a quedar mis tulipanes en 3D y el fondo de la diadema en blanco. Yo puedo hacer el fondo de la diadema del color que prefiera, ¿no? Siempre buscando que combine, y los tulipanes también de los colores que yo prefiera. Ahí van 2, separación entre tulipán y tulipán, aquí paso el crochet, aquí miren donde tengo el punto alto, ¿no? De la vuelta anterior, como que uno y al mismo tiempo tejo el tercer medio punto alto. Volvemos a repetir donde están las 3 cadenitas, tejo 1 y 2 medios puntos altos, hago una siguiente lazada, tomo donde tengo la separación entre tulipán y tulipán y aquí hacia atrás donde tengo, miren, el punto alto de la vuelta anterior, todo junto, paso y tejo mi medio punto alto. Así yo termino esta vuelta y yo a la diadema la voy a hacer así delgadita, tiene un ancho de aproximadamente 4 centímetros. Si la van a tejer con hilo pueden darle 2 vueltas si así lo desean. Yo en esta oportunidad las voy a tejer delgadas de una sola hilera de tulipanes, blanco hacia cada extremo y los tulipanes con hojas hacia el centro. Voy a dar toda la vuelta y ya les muestro cómo lucen en los diferentes colores. De ahí ya cerramos la diadema. Como ven aquí ya tenemos nuestras hermosas diademas terminadas. Miren ustedes qué preciosas han quedado. Yo se las estoy presentando, como ustedes observan, en 3 colores diferentes. Primero tenemos la color rosa que hemos tejido en el video, luego tenemos la de color amarillo y finalmente la de color fresa. Ustedes pueden elaborar con este hermoso punto no solamente diademas como en esta oportunidad, sino también pueden elaborar gorros, pueden hacer bufandas infinitas, pueden hacer los bordes de las chaquetas, de los chalecos, de los vestidos. Es decir, este punto tiene como siempre múltiples usos y aplicaciones. Es muy pero muy fácil y muy pero muy lindo. Entonces espero que se animen a hacerlas. No olviden compartir este fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 800 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos y que además también ustedes pueden ver
en su televisor, solamente dándole clic en la parte inferior derecha del video donde dice reproducir en el televisor. Este y todos nuestros tutoriales los van a poder ver en HD para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.